Resulta que el famoso viaje de 1492, ese que redibujó los mapas para siempre, pues no se basó en una genialidad visionaria para nada, se basó en un error de cálculo fundamental. Así que vamos a meternos de lleno en cómo un fallo en las mates provocó uno de los mayores giros de la historia. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que algo así ocurra? Porque la historia de este viaje no es solo una de valentía y exploración, sino de cómo la fe ciega en unos números equivocados puede tener consecuencias, bueno, consecuencias que nadie podría haber imaginado. A ver, lo primero es quitarse de la cabeza esa idea de que en aquella época se pensaba que la Tierra era plana. Para nada. Los académicos, la gente que sabía, tenían clarísimo que era una esfera. El debate real, el meollo de la cuestión, no era la forma, era el tamaño. ¿Cuánto mide de grande? Y es aquí donde entra Cristóbal Colón, con una convicción a prueba de bombas. Para él, la Tierra era mucho, pero que mucho más pequeña de lo que es en realidad. Y con esa idea en la cabeza, el plan de Colón sonaba genial, ¿verdad? O sea, en lugar de dar toda la vuelta a África para llegar a las Indias, ¿por qué no tirar recto hacia el oeste? Una ruta más corta, más directa, en teoría. El problema, claro, es que toda esa idea de más rápido dependía de que sus cálculos sobre el tamaño del planeta fueran correctos. Y es que Colón no tenía ni la más mínima duda. Estaba convencidísimo. Sus cálculos le decían que Zipango, o sea, Japón, y las ricas tierras de las especias estaban ahí mismo, al otro lado del Atlántico, a una distancia que era un paseíto para sus barcos. Y claro, esta confianza ciega fue clave para vender el proyecto. Pero es que partía de una base que era completamente falsa. Y lo más irónico de todo esto es que la respuesta correcta ya se sabía. Y no desde hacía poco, no, desde hacía siglos. Para encontrarla hay que viajar muy, muy atrás en el tiempo, hasta la antigua Grecia. Aquí entra en escena Eratóstenes, un auténtico genio de la Biblioteca de Alejandría que usó un método que es pura brillantez. Se dio cuenta de que en el solsticio de verano, a mediodía, el sol caía totalmente vertical en una ciudad, pero en otra, un poco más al norte, proyectaba una pequeña sombra. Pues midiendo el ángulo de esa sombra y la distancia entre las ciudades, ¡zas!, pudo calcular la circunferencia de todo el planeta. Una pasada. Y el resultado fue increíble. Calculó que la Tierra medía unos 40.000 kilómetros de circunferencia. O sea, una cifra clavadísima a la que manejamos hoy. Este era el dato científico, el dato bueno. El dato que Colón, pues, o bien decidió ignorar, o peor, lo recalculó fatal. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde sale exactamente el error? Porque no fue una sola cosa, ¿eh? Fue una acumulación de datos incorrectos. Pero la clave de todo, el fallo gordo, fue una confusión súper básica de unidades. Todo se reduce a no saber distinguir entre dos tipos de milla. Por un lado, teníamos la milla árabe. Esta era la que usaban los geógrafos que leyó Colón, y era una medida bastante larga, ojo. Y por otro, estaba la milla romana o la italiana de la época, que era la que Colón usaba en su día a día, y que era bastante más corta. Se ve por dónde van los tiros, ¿no? La confusión entre estas dos fue la chispa que encendió el desastre de sus cálculos. Así que aquí está el quid de la cuestión. Colón cogió las distancias de los geógrafos árabes, que estaban calculadas con la milla larga, pero él se pensó que estaban usando la milla corta, la suya, y claro, al hacer esa conversión mal, el planeta Tierra en su cabeza de repente se encogió una barbaridad. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del error, solo hay que ver los números. Colón creía que iba a navegar menos de 4.000 kilómetros. La distancia real era casi 5 veces más. Una diferencia salvaje que convertía su plan de viaje posible en una auténtica misión suicida. Hay que recordar que, antes de ir a ver a los Reyes Católicos en España, Colón llevó su proyecto a la corte portuguesa. Y en ese momento, Portugal era, digamos, la NASA de la navegación. Los mejores del mundo. ¿Y qué le dijeron? Un no rotundo. Y ojo, que no le dijeron que no por miedo o por ser unos ignorantes. Todo lo contrario. Le dijeron que no porque ellos sí que sabían de lo que hablaban. Sus propios cálculos, basados en la cifra correcta de Eratóstenes, les decían la verdad. El océano era gigantesco. Y sabían de sobra que logísticamente era imposible. Exacto, no era una opinión. Los portugueses tenían los mejores mapas, los instrumentos más avanzados y una experiencia brutal navegando el Atlántico. Conocían los límites de sus naves. Para ellos el plan de Colón no era valiente, era una locura, un disparate basado en unas matemáticas mal hechas. Pero bueno, ya sabemos que Colón era persistente y al final consiguió el apoyo de España, así que en 1492 zarpó. Pero es importante entender esto, no se embarcó en un viaje de descubrimiento científico, se embarcó en un viaje basado en un error descomunal, esperando encontrar Asia a la vuelta de la esquina.
Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del millón. Pensemos un momento, ¿qué habría pasado si el mapa mental de Colón fuera real? O sea, si no hubiera habido nada entre Europa y Asia, solo un océano inmenso. La respuesta es tan simple como terrible. Se habrían muerto. Todos. La expedición no tenía ni de lejos comida ni agua para cubrir los casi 20.000 kilómetros de mar abierto que los separaban de verdad de Asia. Su destino habría sido, sin más, desaparecer en mitad del océano. Así que imaginemos la escena en esas carabelas. Pasa la semana 4, la fecha en la que Colón esperaba gritar ¡Tierra! Y nada. Solo agua. Llega la semana 5. Las provisiones ya escasean de verdad. La tripulación estaba a punto de amotinarse. Y solo vieron tierra después de 10 semanas. ¡10! Muchísimo más de lo que nadie, ni siquiera el propio Colón, había podido imaginar. Y aquí es donde la historia da un giro de guión increíble, porque el objetivo principal de la misión fue un fracaso absoluto. Colón no encontró ninguna ruta nueva a las Indias, pero en su lugar se topó literalmente con algo infinitamente más grande. Un continente entero del que en Europa no se tenía ni idea. Al final, esta es la clave de todo. La historia del viaje de 1492 es la de un error matemático garrafal, uno que debería haber acabado en desastre, pero que fue salvado por la coincidencia geográfica más espectacular de la historia. Un continente entero se puso en medio para tapar su fallo de cálculo. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? La historia está llena de accidentes, de casualidades, de errores que acaban teniendo resultados que nadie esperaba. El caso de Colón es quizá el más famoso de todos, pero nos hace pensar, ¿cuántos otros grandes descubrimientos han nacido no de un plan perfecto, sino de un glorioso y afortunado fracaso?